grabación. Bueno, muchachas, buenos días, espero se encuentren muy bien. Eh, pues hoy vamos a tener una clase un poco más larguita porque pues la idea es avanzar con la parte de las preguntas. Entonces, pues así como se nos puede ir 1 hora y media, se nos pueden ir 2 horas. Entonces, por eso las clases van a ser un poco más temprano. En este caso, muchachas, hay 3 actividades que vamos a realizar. Estas mismas actividades las realizamos en la noche, entonces pues depende más, creo yo, del ritmo que le vayamos dando para responder que de otra cosita. ¿Listo? Igual lo que les digo. Para la clase de hoy, muchachas, vamos a conocer un poco qué es lo que se necesita para poder responder cuando nos aparece un texto en el ITFES. ¿Listo? Yo les voy a explicar estas dos preguntas que son, bueno, estas una, dos, tres preguntas que son importantes para conocer. Les voy a explicar cómo se da el contexto en la interpretación de un texto, en este caso en el ITFES. No se preocupen si de pronto no entienden. Yo cualquier duda o pregunta siempre les digo para que ustedes me digan, profe, ¿entendí o no entendí? ¿Listo? Y aquí está. Y aquí están, bueno, aquí están las respuestas y aquí están igualmente las respuestas. Entonces vámonos a esta parte de acá, pero denme un momento, porque no estoy con la cuenta, sino es esta. Y déjenme por acá, que es un insecto, bueno, déjenme borro esta de aquí, que fue el trabajo de anoche. Aquí está, ninguno, listo. Y por acá, bueno, aquí ya quedó todo. Es un insecto, preguntas, bueno, ya quedó, listo. Entonces vamos a cerrar la otra pestaña y antes de ello vamos a irnos por acá. Este tipo de preguntas, o sea, lo que es la pregunta 118, 119, 120, que también nos va a acompañar, son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a permitir ampliar nuestra capacidad para conocer cómo funciona el Estado. En este caso la pregunta dice de la siguiente manera. Ante esta situación del texto anterior, la familia de Camila debe pagar el impuesto o no pagar el impuesto. ¿Listo? Esas son las dos opciones. A y B. Y la C y la D son lo mismo, pero con diferente contexto. En la A nos dice que debe pagar el impuesto y seguir las dinámicas cotidianas para no generar problemas en la familia. Y la B nos dice no pagar el impuesto y asesorarse con una autoridad competente para constatar que el dinero se invertirá en el bienestar de la vereda. Mientras tanto, la D dice pagar el impuesto y no hacer nada, pues es peligroso hacer caso omiso a las pretensiones del grupo armado. Y la D, no pagar el impuesto y acudir a las autoridades competentes para que se hagan las respectivas indagaciones. El texto dice de la siguiente manera. Camila vive en el campo con sus dos hermanos y su madre. Un día, un grupo armado ilegal llegó al territorio e implantó una serie de reglas, sí, una serie de reglas, entre ellas un impuesto especial para los hombres mayores de edad que tengan un trabajo estable. Esto con el fin de proteger los intereses de campesinos y hacerlos crecer en recursos, aparentemente. En caso de no estar de acuerdo, los habitantes deberían de abandonar las viviendas. Es decir, en la pregunta 118 se nos dice, ante esta situación del texto anterior, la familia de Camila debe pagar el impuesto o no pagar el impuesto. Recuerden, muchachas, que estamos respondiendo un examen de estado y por lo tanto, pues al estar respondiendo un examen de estado, nosotros tenemos que pensar o nuestro pensamiento se tiene que acomodar más o menos, eh, a ver, a lo que pensaría o nos diría el estado. Xiomara, dinos, cuéntanos. ¿Tienes alguna duda? Bueno, ahí cualquier cosa nos avisas. ¿Listo? Listo. Entonces, como tenemos que pensar cómo piensa el Estado, en este caso la respuesta no puede ser la A, que dice pagar el impuesto, o la C, que dice pagar el impuesto y no hacer nada. La respuesta está entre la B y la D. Profe, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente siempre en el IFES, muchachos, ustedes van a encontrar preguntas y son 4 tipos de respuestas. Existen muchas variaciones en el tipo de preguntas, pero no se me preocupen si de pronto ustedes creen que no saben cómo responder. ¿Por qué? Porque en este caso lo más importante, muchachas, es tener lectura crítica. Es analizar porque normalmente el IFES nos va a dar siempre o la gran mayoría de situaciones contexto para poder responder. En este caso, ¿qué se nos está diciendo? Que Camila vive en el campo, es decir, es una muchacha campesina que vive con sus dos hermanos y con su mamá.
Luego dice que un grupo armado llegó al territorio e implantó una serie de reglas. Por lo tanto, pues entonces sabemos que ya desde el momento en que se dice grupo armado ilegal, sabemos que la norma, o esto que dice con el fin de proteger los intereses de los campesinos y hacerlo crecer en recursos, va a ser de igual manera ilegal. Entonces, si yo soy el Estado, obviamente, ¿qué nos dice el Estado? El Estado colombiano nos dice, pues en este caso no hay que pagar el impuesto, ¿listo? ¿Por qué? Porque sería como pagar una extorsión. Entonces, aquí está la B y la D. ¿Cuál es la diferencia, profe? Que la B nos dice que no toca pagar el impuesto y asesorarse con una autoridad competente para constatar que el dinero se invertirá en el bienestar de la vereda. Pero, ¿qué sucede? Que desde aquí que se nos diga un grupo armado ilegal, ya nosotros sabemos que se está hablando de algún grupo al margen de la ley. Entonces, no pagar el impuesto, asesorarse con una autoridad que se va a invertir la plata, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque se nos está hablando que es un grupo guerrillero. Entonces, en este caso, muchachas, la respuesta a esta pregunta es la D. No pagar el impuesto y acudir a las autoridades competentes para que hagan las respectivas indagaciones. ¿Cuáles son las autoridades competentes, profe? No entiendo cuáles son las autoridades competentes. Estamos hablando en este caso de la policía, de la fiscalía, de la defensoría del pueblo, del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes no se me preocupen, les vuelvo a decir, no se me preocupen porque con la siguiente pregunta, entonces en este caso la respuesta es la D, ¿listo? No pagar el impuesto, que sería lo más lógico que nos diría el gobierno y sería lo más lógico en el país, y acudir a las autoridades competentes para que se hagan las respectivas indagaciones. Resulta y pasa, muchachas, que con la respuesta 118 vamos a la pregunta 119. Dice, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía. Las acciones del grupo armado ilegal vulneran los derechos a la libertad, a la vida y a la integridad personal. Ante esta situación, ¿a qué institución se debe acudir con los campesinos para que se les respeten sus derechos? Entonces, se nos está diciendo la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía. ¿Listo? Yo les voy a explicar muy brevemente y creo que la mejor manera que se puede explicar. En este caso, ¿qué hace la Fiscalía? Se nos ha dicho, muchachas, que en gran parte, o acá, por acá, aquí está, que en la mayoría de situaciones lo mejor es, en este caso, ir a la Fiscalía. Pero resulta y pasa que la Fiscalía tiene una función y es que la Fiscalía es una entidad judicial, es decir, que hace parte de la rama judicial. Profe, ¿cuáles son las ramas del poder? Bueno, las ramas del poder en este país se dividen en tres, ¿listo? Ramas del poder. Y les voy a decir algo, cuando ustedes les estén preguntando sobre las ramas del poder, siempre acuérdense que en una está el presidente, en la otra están los congresistas y en la otra están los jueces. Profe, ¿cómo yo me acuerdo? Bueno, imaginemos entonces, vámonos por aquí con la siguiente imagen que nos dice lo siguiente. En este caso las ramas del poder se dividen, muchachas, se dividen en lo siguiente. Las ramas del poder en este país se dividen en la legislativa, la judicial y la ejecutiva. ¿Listo? Profe, ¿cómo yo sé cuál es cada una? Bueno, resulta y pasa que en la rama del poder legislativa, legislar. Acuérdense que la palabra legislar tiene que ver con leyes. ¿Listo? Entonces, en el momento en que ustedes les estén preguntando sobre la rama legislativa, acuérdense que se está hablando de la parte de leyes y la reforma constitucional o la reforma política. ¿Listo? Legislativa, las leyes. ¿Quiénes hacen parte de la rama legislativa? El Congreso. ¿Qué hace parte del Congreso? La Cámara de Representantes en este caso y el Senado. ¿Listo, profe? ¿Qué son la Cámara de Representantes? Lo que se elige, por ejemplo, cada 4 años. Espérenme que viene alguien más. ¿Listo? La Cámara de Representantes en este caso hace parte de esas elecciones que nosotros vemos cada 4 años. Y nosotros nos vamos por acá. Hay algo en Colombia que se llama el voto. ¿Listo? ¿Qué es el voto, profe? Un mecanismo de participación. ¿Qué es un mecanismo de participación, profe? Mecanismo de participación ciudadana en Colombia. Dice acá que son aquellos que se encuentran en el artículo 103 y son el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa legislativa o normativa, la revocatoria de mandato y el cabildo abierto. Profe, no sé nada de eso. Bueno, les voy a explicar muy brevemente. Un mecanismo de participación es prácticamente un mecanismo donde la ciudadanía va a representar o va a representar sus ideas mediante un
una elección. En este caso puede ser de un político, de un partido político, etcétera, etcétera. Y dice acá que conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política, uno de los mecanismos de participación es el voto, es decir, el más básico, que sabemos que se utiliza cada 4 años. ¿Para qué? Para elegir presidente, pero no solamente se elige presidente, se elige gobernador, se elige alcalde, se elige concejal, se elige asamblea y se elige congreso. Asamblea, pues en el congreso tiene que ver asamblea y lo que les estaba diciendo ahorita que se me acaba de olvidar, ¿listo? Pero asamblea y a ver, espérenme. Ya les muestro. Congreso de la República, el Congreso de la República. Busquemos el Congreso para que no se nos olvide. Congreso de la República. El Congreso de la República hace parte, ya les muestro por acá. El Congreso de la República, muchachos y muchachas. Congreso de la República. Congreso. Por aquí está. Acá está. El Congreso hace parte el Senado y la Cámara de Representantes. Profe, ¿yo cómo sé cuál es la diferencia? Pues resulta y pasa que, acuérdense que cuando se habla, por ejemplo, en este caso, de la Cámara de Representantes, se está hablando de una parte del Congreso. Si se habla del Senado, se habla de otra parte del Congreso. Profe, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta que usted nos está diciendo? Pues resulta y pasa que el Congreso de la República es el que hace parte de esta ramita de acá, acá, que es la legislativa. Es decir, el Congreso es la parte del país que se encarga de legislar o de expedir o de reformar o de establecer o de derrogar o de no permitir las nuevas leyes. O en este caso también reformas. ¿Cuáles, profe? La salud, la educación, la cultura, ¿cierto? La pensión, etcétera, etcétera. Profe, cuando nos hablan de la rama del poder judicial, nos están hablando de los jueces, ¿listo? Judicial. Entonces acuérdense que en ese país los judiciales son los jueces, que son los que dictaminan si una persona es culpable o no. Profe, ¿cómo yo me acuerdo? Acuérdense de esto, para que sea más fácil. Acuérdense de caso cerrado. Entonces cuando les estén hablando, muchachas, de la parte judicial, acuérdense de la doctora Polo o acuérdense de los jueces. ¿Listo? Es más fácil. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre el Congreso y los jueces? Que en este caso el Congreso crea las leyes. ¿Listo? Es el que crea las leyes. Profe, ¿y para qué sirven las leyes? Pues para darle un orden normativo al país. ¿Y qué hacen entonces los jueces, profe? Los jueces, en este caso, dan o expiden el cumplimiento de esas leyes. Cuando hay algún tipo de violencia, cuando hay algún tipo de intervención que genera un daño a un derecho individual o colectivo en este caso, ¿cierto? Que hay muchísimos casos, pues quien se encarga es la parte judicial. Profe, ¿y qué parte de la parte, o sea, perdón la redundancia, o qué sección o qué parte de la parte judicial se encarga en este caso? Pues en este caso se habla de la fiscalía, ¿listo? ¿Qué es la fiscalía, profe? La Fiscalía General de la Nación es donde si ustedes tienen una denuncia, pues ustedes llevan las pruebas, llevan el nombre de la persona, o sea, llevan esa información y la fiscalía es la que se encarga de generar esos antecedentes, de investigar, acusar y, perdónenme, y de garantizar el acceso a la justicia. ¿Listo? En este caso, la fiscalía es la que se encarga de esa parte normativa. ¿Listo? Es la que se encarga de esa parte normativa. ¿Qué hace la fiscalía, profe? Pues en este caso hace un proceso jurídico y determina, ¿cierto?, si una persona es culpable o no, independientemente de... Acuérdense que en Colombia toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hasta que haya una prueba lo suficientemente refutable o una prueba lo suficientemente válida, todos en este país somos inocentes. ¿Listo? Profe, listo. La legislativa, entonces ya sé que es el Congreso, los que crean las leyes, las normas. Bueno, los judiciales ya sé, profe, entonces que son los que se encargan de administrar la justicia, como en este caso la fiscalía. Y la ejecutiva es la más fácil porque la rama ejecutiva, la ejecutiva rama, es la que se encarga de ejecutar. ¿Cuál es, profe? En este caso, el presidente de la República, pero también está el vicepresidente, los ministros y las autoridades locales. ¿Cuáles son las autoridades locales? El alcalde, ¿listo? El alcalde y el gobernador. ¿Listo? Alcalde y gobernador. Ahora, si ya sabemos esto, nos vamos a la pregunta de por acá, perdónenme. Compartir esta pestaña, sí.
En este caso se está diciendo, las acciones del grupo armado ilegal vulneran los derechos a la libertad, a la vida y a la integridad personal. Ante esta situación, ¿a qué institución deben acudir los campesinos para que se les respeten sus derechos? A, B, C o D. ¿Qué dicen ustedes? Oye, ya voy, Alexandra. ¿Qué dicen ustedes? A, B, C o D. No he dicho, yo solamente dije cuál es la fiscalía. ¿Listo? La procuraduría, bueno, les voy a explicar en este caso otra vez. Lo siguiente, perdón si me escuchan medio ronco, no es que esté borracho ni nada, sino que me dio gripa. Compartir esta pestaña. La Procuraduría, muchachas, también es un organismo que hace parte de la nación y es la que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades, tal cual como lo hace la Fiscalía, pero en este caso la Procuraduría en específico solamente lo puede hacer con los políticos. ¿Listo? No lo puede hacer con ninguna otra parte legal, sino específicamente la Procuraduría tiene la función de investigar a los políticos. No puede investigar a personas comunes o ciudadanos comunes o de a pie, porque de eso se encarga la Fiscalía y en este caso la Procuraduría se encarga específicamente de los políticos. La Contraloría. La Contraloría, muchachas, es la que se encarga, en este caso, de manejar los recursos. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, cuando hay algún acto de corrupción, la Procuraduría puede decir, bueno, yo creo que no hay corrupción, pero acuérdense que en este país, como todo se mueve por plata, pues ¿qué pasa? Que como todo se mueve por plata, basta con convencer a los contralores de que efectivamente no hay o no ha pasado nada, pero eso es lo que comúnmente se conoce en este país como los elefantes blancos, ¿listo? ¿Quiénes son los elefantes blancos? No son este tipo de elefantes, sino los elefantes blancos en Colombia son obras inconclusas, ¿listo? Obras que en algún momento se extraditaron, se utilizó mucho recurso para su ejecución y que finalmente quedaron en veremos. Entonces, ¿qué hace en este caso la Contraloría? La Contraloría dice, bueno, vamos a investigar, por ejemplo, esta obra inconclusa que no se llevó a cabo o que no se terminó, pero resulta y pasa que la Contraloría, como está o hace parte de la corrupción en este caso, no digo que toda la Contraloría, pero pues entonces si todos fuéramos justos en ese país, entonces ¿por qué hay tanta corrupción? Bueno, pues empezando por ahí. Entonces la Contraloría, como les estaba diciendo y como lo muestra la caricatura, se encarga de vigilar de que los recursos pues lleguen y se utilicen de buena manera. Pero lastimosamente en este país no funciona tal cual como todos creeríamos, porque pues sabemos que en este país hay una corrupción inmensa. Listo. La siguiente es la Procuraduría. ¿Qué hace la Procuraduría, profe? Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría, es lo que les digo, investiga, pero en este caso solamente a los políticos. La Fiscalía se encarga de investigar a los ciudadanos normales, del común, no, es decir, los políticos también son ciudadanos normales, pero no tienen las mismas responsabilidades que un político. Y la Defensoría del Pueblo, muchachas y muchachos, bueno, muchachas en este caso, se encarga de defender precisamente los derechos generales, en este caso del país. Desde, o sea, ¿cómo les explico que la Defensoría del Pueblo, en este caso, sería la primera instancia a la que uno tendría que acudir si uno ve o hay una prueba, aunque, bueno, es que hay una diferencia entre la Defensoría y la Fiscalía, y es que la Fiscalía lo único que puede hacer es acusar mediante pruebas, y si uno no tiene pruebas, pues no se puede hacer una investigación. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué tipo de prueba voy a llevar si a mí me amenazan? Entonces, en este caso, quienes podrían respaldar ese tipo de amenazas sería la Defensoría del Pueblo. ¿Listo? Que se encarga en este caso de, como lo dice su nombre, defender los derechos del pueblo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál creen que es la respuesta? La profe. Dices la Defensoría. En este caso, Isabelita, sí es la respuesta correcta. Dime, Nelis. Sí, profe, la A. La A. En este caso, la Defensoría del Pueblo se encarga o es el organismo de primera instancia para la investigación. Profe, ¿por qué? Porque, por ejemplo,
si ustedes si nos vamos al texto, en ningún momento hay una amenaza directa por parte de una persona. Si dijera Pepito Pérez amenazó a Juanita Pérez, en ese caso ya sí podría intervenir la fiscalía. Pero ¿por qué no lo puede hacer la Contraloría? Porque en este caso se está hablando de plata o de ejecución de recursos o ejecución de obras, pero se está hablando de una amenaza. ¿Listo? No puede ser la Procuraduría porque ya sabemos que solamente es con los políticos. Podría ser la fiscalía si tuviéramos más datos de ese grupo ilegal, como por ejemplo quién es el jefe o quiénes son esas personas que están detrás, pero sin una prueba clave, volvemos al principio. Entonces, en este caso, la respuesta es la Defensoría del Pueblo, que se encarga, muchachas, específicamente de defender y de hacer velar o de velar, en este caso, la integridad, la vida y la libertad de los campesinos que han sido amenazados. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿a qué institución? A la Defensoría del Pueblo. Acuérdense que la diferencia es, la Fiscalía se va con pruebas, la Defensoría puede irse sin ningún tipo de prueba. ¿Por qué? Porque puede ser en primera instancia. Ahora, la pregunta 120 viene incluso y propone una distinción entre lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Dice de la siguiente manera. La opción A dice, tocar a la puerta de la casa y preguntar a los familiares sobre la situación de la menor. La B dice, ir a la casa y enfrentar a la madre para impedir un maltrato mayor y luego llamarla a la policía. La C dice, llamar a la policía de infancia y adolescencia para que se tiren los protocolos pertinentes. La D, hacer caso omiso a la situación, pues es un tema que no le compete a una persona externa a la familia. Pregunta 120. Una mañana, María sale a dar paseo con su perro en el barrio. De pronto escucha los gritos de una menor de edad en una casa aledaña a su conjunto residencial. Al parecer, su madre estaba golpeándola por no hacerle caso en un favor que le pidió. Ante la situación o ante una situación de estas, María debe tocar la puerta de la casa y preguntar a los familiares sobre la situación de la menor, ir a la casa y enfrentar a la madre para impedir un maltrato mayor, llamar a la policía de infancia y adolescencia, o la de hacer caso omiso. ¿Qué dicen ustedes? La C, profe. Llamar a la policía de infancia y adolescencia. Listo. Alexandra dice la A, creo. O estaba diciendo del anterior. Bueno, creo que estaba diciendo del anterior. ¿Qué dices tú, No, Isabela? profe, era del anterior. Ok, ¿y qué piensas ahora, Alexandra? ¿Cuál crees que es? Profe, es que yo estoy en la clase de ayer, entonces pues, Ah, ya bueno. sé la respuesta. Bueno, menos mal. Isabela, ¿qué dices tú? Profe, la sé. La C. Libet, ¿qué dices tú, Libet? Bueno, ahí si algo nos escribe, Libet, no te quedes callada. Denuncia. Bueno, en este caso dice A, B, C o D. Claro, uno pensaría en primera instancia que la C, llamar a la policía de infancia y adolescencia para que activen los protocolos pertinentes, es la respuesta correcta. Y podría ser, muchachas, si en este caso fuera algo recurrente. Es decir, si por ejemplo dijera, María salió el lunes y escuchó a una niña gritar, salió el martes y escuchó a la misma niña gritar, salió el miércoles y otra vez. Pero en este caso, como solamente se nos está diciendo que es una mañana, o sea, es algo que sucedió de repente, se puede decir, la C, llamar a la policía de infancia y adolescencia para que se activen los protocolos pertinentes. Uno pensaría, y si uno analiza, pues, por ejemplo, llega la policía de infancia y adolescencia, no, es que la está golpeando. Y bueno, la mamá explica y da su contexto, y la policía de infancia y adolescencia dice, bueno, pero ¿qué protocolos vamos a habilitar si en este caso es una situación en primera instancia y además es una acción correctiva? ¿Listo? Entonces, en ese caso, no podría ser la C. ¿Por qué? Porque llegamos al mismo punto. ¿Listo? O sea, llegamos al mismo punto en que se hace nada o se hace algo. Pero en este caso no se haría nada porque no hay pruebas. O sea, podría haber una primera prueba, pero para que se haga algo, tiene que haber un registro. Ah, no, es que yo la escuché gritar el lunes, yo la escuché gritar el martes, la escuché gritar varias veces. Ahí ya uno diría, ah, bueno, ya por ahí uno podría tener una prueba clara de que es recurrente la acción violenta. Pero como es en primera instancia, acuérdense lo que yo les decía en este caso, entre la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Yo cuando llevo una prueba concreta, directamente me voy a la Fiscalía. Pero en este caso, como estamos hablando de una amenaza, que es algo que sucede por primera vez, hablamos de la Defensoría del Pueblo. Entonces, muchachas, no puede ser la C.
¿Listo? Tiene que ser la A, la B o la D. Pero yo les digo algo, tampoco es la D. ¿Por qué? Porque decir, hacer caso omiso a la situación, pues es un tema que no le compete a una persona externa. Pues aunque no le competa a muchachas, en este caso, si ustedes se dan cuenta, hay unos derechos que son los derechos colectivos. Entonces, aquí nosotros tenemos que pensar si es la A o es la B. ¿Qué dicen ustedes? Ese es el tipo Diría que entonces es la A, profe. la A. Sería entonces la A, profe, tocar a la puerta de la casa y preguntar a los familiares sobre la situación de la menor. ¿Por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Ujú. Porque el tema de enfrentar es como ir a pelear. ¿Qué Entonces, suena como que no. más? Sí, claro, lo que tú dices es muy cierto de Nelis. Pero fíjate, por eso es importante que en este caso, en este tipo de preguntas, nosotros pensemos como el Estado creería que nosotros actuaríamos en este tipo de situaciones. La respuesta, muchachas, no se me preocupen si no entendieron, es la B. Ir a la casa y enfrentar a la madre para impedir un maltrato mayor y luego llamar a la policía. ¿Por qué? Les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, si La vos... verdad, profe, que hay que pensar como Estado, Sí, en este caso hay que que no hay pensar que como pensar Estado. como uno. Ujú. ¿Y por qué no puede ser la A, Nelis? Dice la A, tocar la puerta de la casa y preguntar a los familiares sobre la situación de la menor. Claro, uno podría decir, bueno, yo voy a ir a preguntar por la situación de la menor, pero imagínense que yo llego a la puerta, golpeo, ¿cierto? Y digo, bueno, ¿qué está pasando? O bueno, buenos días, resulta y pasa. Bueno, uno muy formal. Pero no falta que llegando a la casa de la familia, quien abra la puerta le diga, profe, ¿y cómo o qué tips nos das para pensar como el Estado? Listo, Alexandra, no se preocupen que yo ya les voy a explicar. Entonces, en este caso, imaginemos que nosotros vamos, golpeamos, decimos buenos días, bueno, muy formales. Pero ustedes saben que en este país la gente no es, o sea, hay varios que somos buenos, no podemos decir que no. Pero así como hay buenos, hay malos. Entonces imagínense que yo voy y golpeo y de repente va y abre la puerta y le dice a uno, la persona que abre la puerta, perdón lo que voy a decir, pero es una situación que pasaría en este país. Ay, usted no se azapa. O sea, sería algo que se diría en este país. ¿Por qué? Porque en este caso, muchachas, o sea, para nadie es un secreto que en este país, lastimosamente, no somos lo suficientemente civilizados como para saber responder. Entonces, lo más probable es que si ella va y golpea la puerta, el familiar le diga, ay, usted no se azapa, no se ha metido, a usted no le interesa, ¿usted quién es? Entonces le cierra la puerta y quedamos otra vez como si fuera la respuesta de la C y la D. ¿Listo? Entonces, en este caso no llegamos a ninguna solución. ¿Cómo uno piensa con el Estado? El Estado siempre nos va a decir que tenemos nosotros que velar por la integridad. Entonces, claro, uno dice, profe, pero todas velan por la integridad. Pero, o sea, si ustedes analizan la A que dice tocar la puerta, ¿qué integridad se está? O sea, yo puedo preguntar y si, no, y si me dicen, no, todo está bien, o usted no sea sapo, no sea metida, pues ¿a dónde llego? Llego a la misma situación. Entonces no podría ser la A. La C, llamar a la policía. Bueno, sí, llamo a la policía. Y la policía le dice, bueno, ¿y usted qué pruebas tiene? No, es que yo creí o yo escuché que estaba llorando. Bueno, le dicen y la mamá niega y también pasa lo mismo. Llegamos a ninguna conclusión. ¿Listo? Y la D dice, hacer caso omiso pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque para pensar el Estado tenemos que pensar como este señor de acá, que tengo en el fondo. Ahí está. Más o menos algo así. ¿Listo? Más o menos algo así. Tenemos que nosotros pensar. Y en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. Ir a la casa y enfrentar a la madre, es decir, bueno señora, buenos días, bueno, uno muy formal en este caso, es que yo escuché que la niña estaba gritando. ¿Por qué estaba gritando? No, es que no me hizo caso porque le pedí que hiciera la tarea y no la hizo, por decir algo. Entonces, ir a la casa y enfrentar. Claro, el verbo enfrentar suena como que yo voy a ir a decirle, bueno, no lo de golpee más. Pero no, enfrentar también es uno ponerse cara a cara y saber el contexto de la situación para impedir un maltrato mayor. En este caso, pues obviamente si en la situación o en ese momento en que yo estoy escuchando aumenta el nivel de violencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues impedir el tipo de maltrato y luego llamar a la policía. ¿Listo? Ahí sí se hace el proceso. Profe, ¿por qué no se puede hacer directamente llamar a la policía? Porque en este caso, muchachas, no hay una... O sea, como les decía de la Defensoría y la Fiscalía, como no hay una prueba concreta, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento en que llegue la policía dice, bueno, sí, pero es su mamá. Entonces, en este caso, uno trata de conciliar
o generar una conciliación previa antes de que suceda o se dé la situación. Entonces, en este caso, muchachas, la respuesta correcta sería la B. Ir a la casa, uno va, se enfrenta, pero no enfrentar de pelear, sino enfrentar de confrontar, por decirlo así, y luego llamar directamente a la policía si la situación se agrava. ¿Cómo se puede llegar a pensar como quisiera que pensáramos el Estado? En este caso, traten de evitar ser muy radicales en sus puntos de vista. O sea, ¿qué es radical, profe? Que yo diga, por ejemplo, o muy extremista. Sean más de analizar la situación. De decir, bueno, si ustedes se dan cuenta, la D dice hacer caso omiso a la situación, eso es ser muy extremo. Si se llamara a la policía, también eso es ser muy extremo. Tocar la puerta de la casa y preguntar a los familiares sobre la situación puede ser una forma de mediar, pero en este caso, como nosotros tenemos que ser o analizar entre la A y la B, la A es algo que se puede encontrar en la B. Tocar a la puerta y preguntar es lo mismo que ir y enfrentar. Pero en este caso, como nosotros nos aseguramos, por ejemplo, que hayan más familiares en la casa, entonces también nosotros estaríamos siendo como muy radicales. Porque puede ser que la mamá y la niña vivan solas. Y si viven solas, entonces como nosotros podríamos decir que vamos a preguntarle a los familiares. ¿Sí me hago entender? Entonces en este caso, gracias Alexandra. Entonces en este caso lo que uno tiene que hacer es ser mediador. Buscar o sea, como no ser tan extremo ni ser tan libre, sino un punto donde es uno un intermedio. Igual no se preocupen porque si ustedes están en clases conmigo, yo les voy a ir explicando y yo les voy a ir diciendo cómo uno puede llegar a tener esa mediación o esa forma de conciliar. ¿Listo? Listo. De aquí no tenemos más, muchachas, y ahora sí pasamos a la actividad. Aquí les digo, nos podemos demorar una hora, o sea, media hora con cada una de las preguntas, con cada una de las sesiones, o nos demoramos un poquito menos. ¿Listo? Si nos demoramos más, no hay problema. Si nos demoramos menos, igual no hay problema. Entonces, dice de la siguiente manera, voy a cerrar esto por acá, dice de la siguiente manera: profe, es que yo no sé interpretar, yo no sé leer, no se preocupen muchachas, porque en este caso, lo que nosotros hacemos, o lo que yo les decía que hay que hacer para mejorar la comprensión de lectura, es siempre sacar palabras clave de los textos que nos permitan, muchachas, que nos permitan dar una mejor interpretación del texto. Profe, ¿yo cómo sé cuáles son las palabras clave? Las palabras clave, muchachas, espérenme, muevo esto un poquitico más. Las palabras clave, muchachas, en este caso son palabras que nos pueden llegar o a resumir una idea o en concreto, a dar una alternativa de solución. ¿Listo? Profe, ¿cómo yo entiendo eso? No se preocupen, ya les explico. Estoy ajustando la cámara. Ahí está. Listo, ahí está. La pregunta dice, ¿qué es un insecto? Bueno, entonces la pregunta nos está diciendo que nos va a dar una definición de qué es un insecto. Dice acá, los insectos son las criaturas más logradas del reino animal. Se adaptan a todo de manera sorprendente y viven en diversos lugares, tanto a ras de tierra como en el aire y en el agua. Pueden verse insectos en los abrasadores desérticos o en los abrasadores desiertos. Son invertebrados, lo cual quiere decir que a diferencia de los mamíferos, peces, reptiles y aves, no tienen espina dorsal. Es decir, son invertebrados, ¿por qué? Porque no tienen espina dorsal. Pertenecen al grupo de los artrópodos, porque poseen patas articuladas y un esqueleto externo que los protege. Sin embargo, son diferentes de los demás artrópodos porque solo tienen 6 patas. Un insecto adulto nunca crece mucho debido a su esqueleto externo, formado en gran parte por una sustancia resistente llamada quitina. Este exoesqueleto recubre todas las partes de su cuerpo, incluidas las patas, los ojos, las antenas y hasta los tubos internos para respirar, es decir, la tráquea. Los insectos jóvenes tienen que renovar constantemente estas superficies, es decir, mudar varias veces de piel hasta llegar a la talla adulta. Debajo de la piel vieja y dura se encuentra un esqueleto blando. El insecto absorbe una cantidad considerable de aire para crecer y reventar la vieja piel que se desprende. En sus fases jóvenes, muchos insectos toman forma de larvas o de orugas, que difieren mucho de los adultos. También mudan transformándose en pupas o crisálidas. Entonces vamos a poner por acá insectos. Ponemos insectos, imágenes de insectos. Profe, ¿cuáles son los insectos? Estos de aquí. ¿Listo? Estos de aquí que ustedes están viendo, o estos de ahí que ustedes están viendo, muchachas, son
los insectos. ¿Listo? Entonces, profe, se nos está diciendo lo siguiente, se nos está diciendo que los insectos son las criaturas más logradas del reino animal porque se adaptan, o en este caso, se adaptan de toda manera o de manera sorprendente en diversos lugares, tanto a ras de tierra, o sea, aquí hay insectos de tierra, tal cual como por ejemplo las hormigas, ¿cierto? O bueno, los cien pies, ¿listo? Las garrapatas, las... Ay, ¿cómo se llama esto? Lo que se utiliza para carnada, las lombrices, ¿listo? Como en el aire, como las mariposas, las libélulas, ¿listo? Las mariquitas, y en el agua, como, bueno, los insectos que viven en el agua, ¿cierto? Insectos agua, pongamos acá. Tales como, bueno, ahí están, ¿listo? Los zancudos, etcétera, 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 que están en el agua. Listo, son invertebrados, lo cual quiere decir que a diferencia de los demás animales, como los mamíferos, peces y reptiles y aves, no tienen espina dorsal. Es decir, ninguno de estos insectos que ustedes están viendo aquí, muchachas, y pues en el ITPES a ustedes no les va a aparecer esta ayuda adicional, pero yo se las pongo porque en este caso necesito que desarrollen su imaginación. Cuando se habla de insectos, ustedes ya tienen que tener en claro esta concepción de los insectos. Yo lo hago porque es clase, ¿listo? Pero tengan en cuenta eso. Si se dice que los insectos no tienen espina dorsal, es decir, que ninguno de estos animales tiene o son invertebrados, ¿listo? Dice que pertenecen al grupo de los artrópodos porque poseen patas articuladas y un esqueleto externo que los protege. Sin embargo, son diferentes de los demás artrópodos porque solo tienen 6 patas. ¿Cuáles son los artrópodos, profe? Los artrópodos son estos de acá. Ya se los muestro, no se me preocupen. Los artrópodos, muchachas, en este caso vienen a ser estos de acá. ¿Listo? Que pueden ser o parecer insectos también, ¿listo? Pero que hay una clara diferencia porque ya ahí vienen más o diferentes tipos de artrópodos. ¿Listo? ¿Como cuáles, profe? Como el cangrejo, como las arañas, ¿listo? Como las langostas también. Ahí están, miren. Bueno, dicen que son invertebrados, pero en este caso hay más de 900.000 especies que están divididas en cabeza, abdomen y tórax, y que su caparazón o contienen un caparazón o un exoesqueleto. Profe, ¿qué es un exoesqueleto? Un exoesqueleto es como esta partecita que ustedes se dan cuenta o que permite recubrirlos para protegerlos, en este caso de bueno, de la naturaleza en general. ¿Listo? Entonces, los artrópodos, muchachas, ya nos dimos cuenta que no solamente son los insectos, sino que son más tipos de especies, que se clasifican entre insectos, arañas, crustáceos y bueno. ¿Listo? Pero en este caso dice que los insectos se diferencian de los artrópodos. ¿Por qué? Porque son diferentes de los demás, porque solo tienen 6 patas. Es decir, los insectos, volvemos a poner insectos por acá, insectos, muchachas, en este caso contienen una fila de 6 patas. ¿Listo? Aparentemente. O dice que se diferencian precisamente por eso. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6, 6, 6. Listo. ¿Qué más nos dice? Nos dice que un insecto adulto nunca crece mucho debido a su esqueleto externo, formado por gran parte por una sustancia llamada la quitina. Profe, ¿qué es la quitina? La quitina es esto de acá, quitina. En insectos es lo que les permite esa dureza, ¿no? Lo que les permite tener dureza en su esqueleto, ¿listo? La quitina es lo que les permite que tengan esa parte dura o esa resistencia que tienen en la parte de atrás que los diferencia, ¿listo? Entonces cuando uno ve algún insecto que tiene quitina, uno sabe que tiene quitina porque en este caso es un elemento químico que les permite tener un caparazón o un exoesqueleto. Profe, ¿usted puede hacer de comprensión de lectura algo más o menos de biología? Dice Xiomara. Sí, si quieres envíame las preguntas y las miramos y las podemos responder. ¿Listo? Insectos. Bueno, ya con esta información, hacia grandes rasgos, dale, envíamela y yo reviso si les puedo colaborar. Entonces, en este caso dice la pregunta número 26. Cuando en el texto se dice que los insectos son las criaturas más logradas en el reino animal, ¿a qué hace referencia con la expresión más logradas? Entonces,
¿Uno qué hace acá? Tal cual como lo haría cualquier persona, muchachas, es irnos directamente a ver dónde dice que son las más logradas. Aquí lo dice. ¿Listo? Entonces uno lo lee. Profe, no estamos viendo pantalla. Ay, perdónenme. Ya voy para allá. En este caso, aquí está diciendo, miren. Ay, perdón. La pregunta dice, cuando en el texto se dice que los insectos son las criaturas más logradas en el reino animal, ¿a qué hace referencia la expresión más logradas? Entonces, aquí está la expresión. Los insectos son las criaturas más logradas del reino animal. Se adaptan de todo de manera sorprendente y viven en diversos lugares, como a ras de tierra, como en el aire y en el agua. Entonces, según la pregunta número 26, ¿cuál creen que es la respuesta? Y déjenme, voy a ir por el celular mientras ustedes responden. Profe, es la C. La C. Ya voy para allá. Yo estoy aquí, yo las estoy escuchando. ¿Quién dijo la C? Es la C. Yo, profe. Ya que ellos se Yo. adaptan tanto en aire, en tierra y en agua, entonces. Entonces, Exacto. Por eso digo que la C. en este caso, muchachos, bueno, muchachas, voy para allá. En este caso, la respuesta es la C. ¿Listo? Sí, ahí se está viendo la pantalla. Y ahí estamos con la pregunta número 26. ¿Listo? La respuesta tal cual, esto es una pregunta muy básica, es una pregunta de inferencia, donde se nos está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno vuelve acá, lee, profe. Sí, tal cual la respuesta es la C, que tienen capacidad de sobrevivir en diferentes ambientes. Esta es la pregunta más sencilla que nos puede llegar a aparecer. ¿Listo? La pregunta número 27 dice, en el enunciado del texto, el insecto joven tiene que renovar constantemente estas superficies, es decir, mudar varias veces de piel hasta llegar a la talla adulta, que permite la expresión es decir. Oponer dos ideas, indicar un cambio de tema, introducir una aclaración o presentar una consecuencia. ¿Qué dicen ustedes? La A no es, ya que no está poniendo ninguna idea. La B tampoco está cambiando de tema. Yo digo que la C. ¿La C o la D? ¿Qué dicen ustedes, muchachas? ¿Qué dices tú, Nelly? Profe, para mí sería la D. La D. Para mí sería la D, presentar una consecuencia. Presentar una consecuencia. Nelly, si yo te digo, Nelly vive en la costa, por decir algo, por ejemplo, Nelly vive en la costa, es decir, vive frente al mar. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Te estoy presentando una consecuencia o te estoy presentando una aclaración? Una aclaración, profe. Entonces, en este caso, la respuesta es... ¿Cuál creen? La C. Para el texto que nos dice, el insecto joven tiene que renovar constantemente o si constantemente estas superficies, es decir, mudar varias veces de piel hasta llegar a la talla adulta. Es como si yo dijera, por ejemplo, hoy va a ser sol, es decir, la ropa se va a secar más rápido. Yo estoy presentando una consecuencia o estoy presentando una aclaración. En este caso, muchachas, se está presentando una aclaración. Profe, ¿cuándo sería una consecuencia? Si, por ejemplo, yo dijera... es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Al ladrón le pegaron 2 tiros, es decir, va a morir. En ese caso yo estoy presentando una consecuencia. ¿Por qué? Porque es un resultado de algo que yo ya he dicho. Al ladrón le pegaron 2 tiros, por decir algo, es la acción, ¿cierto? Es decir, va a morir, por decir algo. En el momento en que yo hago la conexión entre la primera idea y la segunda, es decir, lo que está haciendo, muchachas, es introducir una aclaración. ¿Listo? Una consecuencia es cuando hay un desencadenante o cuando hay un principio que lleva a otro principio. ¿Listo? O poner 2 ideas, en este caso, muchachas, es cuando yo digo, bueno, esto es blanco y esto es negro. Y, o sea, bueno,
o poner dos ideas, por decir algo, esperen. Yo digo lo siguiente, es esto. Entonces yo digo, estas son tijeras, es decir, no es una cuchara. En este caso yo estoy oponiendo dos ideas, ¿listo? Pero cuando yo digo, o lo que se está diciendo, el insecto joven tiene que renovar constantemente estas superficies, es decir, mudar hasta llegar varias veces hasta la piel o la talla adulta, la C nos está presentando una aclaración. ¿Para qué se muda en este caso la piel? Pues en este caso se muda la piel hasta llegar a la talla adulta, lo cual nos presenta una aclaración. Uno puede pensar que es una consecuencia, muchachas, pero una consecuencia una consecuencia se desencadena de una acción o de un resultado. O sea, la consecuencia es un resultado. ¿Listo? Siempre tener en cuenta la diferencia entre consecuencia y aclaración. La aclaración sigue manteniendo la idea y la consecuencia ya como tal nos da un resultado. ¿Listo? O le pegaron dos tiros, pues ese es el ejemplo que ahorita tengo en mente. Le pegaron dos tiros, es decir, va a morir. O murió porque le presentó, murió, es decir, le dieron dos tiros, por decir algo. ¿Listo? En este caso, ahí sí se estaría dando una consecuencia. Pero una aclaración solamente reafirma las ideas. ¿Listo? En este caso la respuesta es la C. 28. Según el texto, ¿cuáles son los animales invertebrados? Aquellos que no tienen espina dorsal, la C. La respuesta correcta, tal cual como yo les había dicho, muchachas. Igual si de pronto uno no sabe, porque puede suceder que uno no sepa, siempre que tengan estas preguntas que son referentes así, era lo que yo les decía por acá, miren. Aquí miren, son invertebrados, lo cual quiere decir que a diferencia de los otros tipos de animales, no tienen espina dorsal. Aquí, esta es una pregunta de inferencia directa. ¿Listo? La respuesta es, de la 28, es la C. ¿Listo? Pregunta número 29. Desde la información que brinda el texto, ¿qué implica decir que los insectos son diferentes de los demás artrópodos, porque solo tienen 6 patas? Que todos los artrópodos son insectos, que hay artrópodos con diferentes número de patas, que todos los artrópodos tienen la misma cantidad de patas o que hay insectos con más de 6 patas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál les llama más la atención? En este caso, muchachas, vámonos con lo siguiente y vamos a jugar con la interpretación que nos está dando la pregunta. Desde la información que brinda el texto, ¿qué implica decir que los insectos son diferentes de los demás artrópodos porque solo tienen 6 patas? En este caso, se nos está diciendo directamente que igual los insectos son artrópodos, ¿listo? Pero lo que se nos está diciendo es, ¿qué implica decir que son diferentes? Entonces, si se dice que son diferentes, no puede ser la A, que todos los artrópodos son insectos. ¿Por qué? Porque es algo que ya sabemos, pero lo que se nos está diciendo es por qué son diferentes. ¿Listo? La C, que todos los artrópodos tienen la misma cantidad de patas, solamente reafirmaría la teoría de que estamos siendo muy extremistas. ¿Listo? A la hora de responder o de dar una respuesta. ¿Listo? Porque que diga que todos los artrópodos tienen la misma cantidad de patas, pues es algo que no podemos comprobar en el momento. ¿Listo? Y como no lo podemos comprobar, muchachas, pues es algo que no podemos deducir de manera lógica. Entonces la C tampoco es. Que todos los artrópodos tienen la misma cantidad de patas, además es una afirmación y acuérdense lo que yo les digo, no podemos irnos con afirmaciones
que digan que todo, que único, que exactamente, no. ¿Listo? En este caso las respuestas siempre o tienen que estar dirigidas a permitirnos razonar, permitirnos pensar. La D, que hay insectos con más de 6 patas, es algo que puede ser muy cierto. Y la B, que dice que hay artrópodos con diferentes números de patas, también puede ser muy cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se nos está diciendo, muchachas, con relación a qué? A los demás artrópodos. Si yo me doy con la D, que dice que hay insectos con más de 6 patas, pues es una afirmación que puede suceder como no puede suceder. Pero se nos está diciendo que qué es lo que hace que sean diferentes de los demás artrópodos. En este caso la respuesta, muchachas, es la B. ¿Listo? Que hay artrópodos con diferentes números de patas. Como yo les mostraba, los cangrejos no tienen 6 patas, pueden tener más, pueden tener menos, etcétera, etcétera. Es algo que nosotros podemos comprobar, pero que en este caso sí o sí nos está diciendo directamente el texto que tiene que existir una diferencia entre aquello que es y aquello que puede llegar a ser. No puede ser la A, porque que diga que todos los artrópodos son insectos es algo que no podemos comprobar en el momento. No puede ser que dice que todos los artrópodos tienen la misma cantidad de patas, porque tampoco lo podemos comprobar en el momento. Que diga que hay diferentes insectos o que hay insectos con más de 6 patas es algo que podríamos comprobar o que se podría llegar a comprobar, pero nos está diciendo con relación a qué, a los demás artrópodos. Entonces la respuesta en este caso es que hay artrópodos con diferentes números de patas. ¿Listo? ¿En qué tipo de materias no se aplica el profe? ¿En qué tipo de materias no se aplica el todo? Siempre, etcétera, etcétera. En todas las materias en general. Lo que pasa es que perdón, en este caso, muchachas, respuestas muy extremistas se aplican para todo el ICFES. ¿Listo? Igual siempre es importante leer, siempre es importante leer. ¿Por qué? Porque puede ser que nos salga una pregunta que sí hable de todos o de todas. Pero generalmente las preguntas que son muy extremas o sea, llevadas a un límite que uno dice, bueno, no hay otra forma de responder. En ese caso, esa no es la respuesta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque siempre las respuestas nos dejan la posibilidad de ir más allá. ¿Que hay artrópodos con diferentes números de patas? Sí. Aquellos que no tienen espina dorsal, sí, porque ya lo comprobamos. Introducir una aclaración, por supuesto, y que tiene la misma capacidad, o que tiene la capacidad de sobrevivir. Listo, ahí está. Pregunta número 30. Dice de la siguiente manera. De acuerdo con el propósito, ¿qué predomina en el texto? La definición, la explicación, la descripción, la narración, la exposición, la ejemplificación, la opinión, la argumentación. Muchachas, les voy a pedir el favor de que cierren un momentico los ojos y solamente escuchen lo que yo les voy a leer, que es el mismo texto, para que ustedes me digan si es la A, la B, la C o la D. ¿Listo? Les voy a leer. Dice, ¿qué es un insecto? Los insectos son las criaturas más logradas del reino animal. Se adaptan a todo de manera sorprendente y viven en diversos lugares, tanto a ras de tierra como en el aire y en el agua. Pueden verse insectos en los abrazadores desiertos. Son invertebrados, lo cual quiere decir que, a diferencia de los mamíferos, peces y aves, no tienen espina dorsal. Pertenecen al grupo de los artrópodos porque poseen patas articuladas y un esqueleto externo que los protege. Sin embargo, son diferentes de los demás artrópodos porque solo tienen 6 patas. Un insecto adulto nunca crece mucho debido a su esqueleto externo, formado en gran parte por una sustancia resistente llamada quitina. Entonces, en este caso, muchachas, la pregunta 30. ¿Qué predomina? La definición, la explicación, la descripción, la narración, la exposición, la ejemplificación, la opinión y la argumentación. ¿Qué dicen ustedes? La A, la definición y la explicación. ¿Por qué, Isabela? ¿Por qué? ¿Por qué crees que es la A? Bueno, no, ¿por qué estás diciendo que es la A? Porque pensé directamente en el título del texto, que es ¿qué son los insectos? Y ahí directamente nos están dando la definición y la explicación. ¿Qué dices tú, Nelis? ¿Cuál crees que es? Profe, no sé si me escacha, pero creo que es la descripción y está narrando. Sí, pero
Hay un punto muy válido en este caso y es que yo puedo decir, profe, a mí me parece que todas son, que todas son válidas. La opinión y la argumentación, vámonos con la D. La D no es. ¿Por qué? Porque si por ejemplo fuera una opinión, diría lo siguiente. ¿Qué es un insecto? Los insectos son las criaturas más logradas del reino animal. Aquí, en esta primera parte, no se está opinando. ¿Listo? No se está dando una opinión. Se está dando una exposición. Puede ser, puede ser. Se está dando una descripción. Puede ser, puede ser. Se está dando una definición. Puede ser, puede ser. Pero ya sabemos que no es una opinión. Y si no es una opinión, entonces descartamos la D. La C, la exposición y la ejemplificación. Bueno, uno podría pensar que es esta, pero tampoco es la C. Profe, ¿por qué no es la C? Resulta y pasa que aquí se nos está preguntando. Y lo que se nos está diciendo aquí es un concepto. Y un concepto puede ser, como bien lo dice la pregunta, una descripción, una definición o una exposición. La diferencia, muchachas, es que si ustedes se dan cuenta, en el texto en ningún momento se nos están exponiendo cifras, se nos está exponiendo porcentajes, etcétera, etcétera. Una exposición siempre viene acompañada de datos, ¿listo? Si dijera, por ejemplo, el 50% de los insectos son artrópodos, por decir algo. Ah, bueno, ahí ya nos está dando una explicación. Pero en este caso no se nos está dando ninguna explicación. ¿Por qué? O una exposición. ¿Por qué? Perdón, exposición. No se nos está dando ninguna exposición. ¿Por qué? Porque no nos está dando ningún porcentaje. Y adicional a ello, a ese porcentaje no se nos está dando una ejemplificación. Y dijera, bueno, el 30% de los artrópodos o los insectos están divididos en... Ahí estaría. ¿Listo? La descripción y la narración. La A y la B son bastante similares, con la diferencia, muchachas, de que la respuesta es la A. La definición y la explicación. ¿Por qué, profe? Miren, dense cuenta desde el primer momento que nos lo está diciendo. Se está diciendo la definición y la explicación. Entonces, la pregunta nos está diciendo ¿qué son los insectos o qué es un insecto? Y aquí nos lo está diciendo. Los insectos son las criaturas más logradas del reino animal. Entonces, con eso uno puede pensar que puede ser o una descripción o una definición. Pero si nosotros nos vamos, miren cómo juegan la definición y la explicación. En el sentido en que se define y se explica. Se define y se explica. ¿Por qué? Porque dice que los insectos son las criaturas más logradas del reino animal. ¿Por qué son las criaturas más logradas? Bueno, aquí lo dice. Porque se adaptan de todo de manera sorprendente y viven en diversos lugares, tanto en la tierra, bla, 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 bla. Pura carreta. Luego dice que pueden verse insectos en los abrazadores de cerdos. Son invertebrados. Entonces, aquí se nos está diciendo la definición que los insectos son invertebrados. ¿Por qué son invertebrados, profe? Aquí nos lo está diciendo. Lo cual quiere decir que a diferencia de los diferentes tipos de animales, no tienen espina dorsal. Seguimos entonces. Está diciendo definición y explicación. Dice, pertenecen al grupo de los artrópodos. ¿Por qué, profe? Porque poseen patas articuladas y un esqueleto externo que los protege. Sin embargo, bla, 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 bla. ¿Listo? Ahí se nos está dando la definición y la explicación. Profe, ¿cuándo sería narración? Narración sería, por ejemplo, si se dijera, los artrópodos vienen desde hace miles de años y nos creara una historia de cómo es o desde hace cuánto está el proceso o cómo se da el proceso de los insectos con lo que nosotros conocemos hoy en día como un insecto. Pero en este caso se está dando una definición y se está dando una explicación. Y ustedes lo pueden, o sea, acá miren, por ejemplo, un insecto adulto nunca crece debido a su esqueleto externo. ¿Por qué, profe? Porque está formado en gran parte por una sustancia resistente llamada quitina. Este exoesqueleto, bla, 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 bueno. Ahora dice que los insectos jóvenes tienen que renovar constantemente estas superficies. ¿Por qué, profe? Es decir, tienen que mudar varias veces o porque tienen que mudar varias veces de piel hasta llegar a la talla adulta. ¿Listo? Eso hace y ahí. Concepto y explicación. Concepto y explicación. Entonces, en este caso, la respuesta es la A. Muchachas, voy a crear el enlace de la otra reunión para irnos directamente a la otra. Ya se los envío por el grupo, entonces estén pendientes. Ya les envío este enlace que está acá para que ingresen a la clase. Profe, ¿podría explicar, por ejemplo, algunas preguntas? Dicen de dónde fue tomado o cómo se hace. Si quieres, envíame un audio a Alexandra para poderte entender mejor. ¿Listo? Es que escrito a veces yo no lo entiendo. Dice, explicar, por ejemplo, algunas preguntas dicen que de dónde fue tomado o cómo se hace. La definición o la explicación, pues normalmente siempre aquí hay algo que se llama pie de página. Dice, bueno, me toca mandarles esto.
Ya voy para allá. De tanto hablar se me cansó la... Uy, yo creo, ¿no? Pero se hizo agua panelita mejor. Uy, ahí está. Envíamela. Por favor. Listo. Admitir, admitir, admitir. Tal cual, admitir, admitir, admitir. No se me asusten, no se me preocupen, que ahí las estoy aceptando. Y bueno, listo. En este caso, muchachas, sí es importante y, por ejemplo, vamos a reforzar. Gracias. Vamos a reforzar la parte de la lectura crítica, listo, que eso es como lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para fundamentar nuestras respuestas. ¿Quién llegó? ¿Elian? No, un señor. Gracias. Ya una hora hablando. Sí, más de una horita. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos entonces al siguiente. Al siguiente texto. Al No es siguiente tu mamá. texto. Ahí está. Esta es que es. Y mire, princesa comiendo un hueso. Ay, está loca, sí. Listo. Ahí están, muchachas. Miren las respuestas del texto. La C, la C, la C, la B y la A. ¿Listo? La definición y explicación, que hay artrópodos, aquellos que no tienen espina dorsal, la introducción, aclaración, que tienen capacidad para sobrevivir, tal cual como yo se los explicaba. Ahora, vamos a la siguiente actividad, muchachas, que viene con el siguiente texto. El siguiente texto tiene como nombre El vendedor de nombres. Isabelita, ayúdame a leer este texto, porfa. A ver. Vendedor de nombres. He visto en una calle tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Hay que acudir con tiempo suficiente y solicitar la adjudicación. Se requiere fecha exacta de concepción, así como una copia de la ecografía, pues el sexo del nonato es de suma importancia a la hora de elegir un nombre. El vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. A veces el nombre viene fácilmente, 2 o 3 sonidos que se materializan en la punta de la lengua fundidos por la saliva en sílabas que la experta mano del maestro convertirá en signos rojos sobre un papel. Otras veces el nombre se resiste, aparece desdibujado, un mero contorno. Se hace de rogar. Resulta difícil plasmarlo en palabras. Entonces, entran en acción técnicas auxiliares que, sin embargo, constituyen el secreto de todo vendedor de nombres. Se los ve por la puerta abierta de sus tienduchas, llenas hasta los topes de papel de arroz, estatuillas de Buda y textos de plegarias escritas a mano, apuntando con un pincel a la hoja. Durante horas, en ocasiones el nombre cae del cielo como un borrón, por sorpresa, nítido, perfecto. Ante tal revelación nada se puede objetar. A veces los padres no quedan nada contentos. Hubieran preferido un nombre amable y lleno de optimismo como Brillo de Luna o Río Benévolo para las niñas. Y para los niños, por ejemplo, el objetivo de nada sirve que el vendedor... ¿Qué? Espere. Y para los niños, por ejemplo, el objetivo de nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo. Los clientes descontentos se van y refunfuñando se dirigen a la competencia. Listo, Isabela, muchísimas gracias. Isabelita, Isabel, muchísimas gracias. Edenelis, ayúdame a leer el texto nuevamente, porfa. Listo. Dice, vendedor de nombres. He visto en una calle tienduchas. Profe, ¿lo puedes ampliar un poquito más? Sí, claro. Por favor. Ay, espérame. He visto, listo, ya hay. He visto en una calle tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Hay que acudir con tiempo suficiente y solicitar la adjudicación.
Se requiere fecha exacta de concepción, así como una copia de la ecografía, pues el sexo del neonato es de suma importancia a la hora de elegir un nombre. El vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelva en unos días. Durante este tiempo, preparando el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. A veces el nombre viene fácilmente, 2 o 3 sonidos que se materializan en la punta de la lengua, fundidos por la saliva en sílabas, que la experta mano del maestro convertirá en signos rojos sobre un papel. Otras veces el nombre se resiste, aparece dibujado en un mero contorno, se hace de rogar. Resulta difícil plasmarlo en palabras. Entonces entra en acción técnicas auxiliares que, sin embargo, constituyen el secreto de todo vendedor de nombres. Se lo ve por la puerta, se los ve por la puerta abierta de sus tienduchas, llenas hasta el tope del papel de arroz, estatuillas de Budas y textos de plegarias escritas a manos, apuntando con un pincel a la hoja durante horas. En ocasiones el nombre cae del cielo como un borrón. Por sorpresa, nítido, perfecto. Ante tal revelación nada se puede objetar. A veces los padres no quedan nada contentos. Hubieran preferido un nombre amable y lleno de optimismo, como brillo de luna o río. Benévolo para las niñas y para los niños. Por ejemplo, el objetivo de nada sirve que el vendedor le explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo. Los clientes descontentos se van y refunfuñando se dirigen a la competencia. Listo, muchísimas gracias. Nelis, Libet, ayúdanos leyendo otra vez el texto, Libet, porfa. Libet. Pero lo que pasa es que la presentación se me va y viene. Entonces, no sé si me manda el capture al WhatsApp. Ya te mando la imagen. Espérame. A ver si la puedo sacar, espérame. Ahí te la voy a mandar como captura para que la tengas y mientras la puedes leer para nosotras. Ahí está, Libre. Control B. Ay, ¿qué pasó? Control B. Nos envío. Venga. Espérame. Ahí está. Ahí está. Vendedor de nombres. Sí me escuchan. Dale, Libre. Dale, Libet. Listo, Libet, ahí te lo envié. Ayúdanos Ok. leyendo, por favor. Dale, Libet. Bueno, lo voy a leer yo y esperamos para que lo pueda leer Libet. Dice de la siguiente manera: vendedor de nombres. He visto en una calle tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Hay que acudir con tiempo suficiente y solicitar la adjudicación. Se requiere fecha exacta de concepción, así como una copia de ecografía, pues el sexo del nonato es una suma importancia a la hora de elegir un nombre.
El vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. A veces el nombre viene fácilmente, dos o tres sonidos que se materializan en la punta de la lengua fundidos por la saliva en sílabas que la experta mano del maestro convertirá en signos rojos sobre un papel. Otras veces el nombre se resiste, aparece desdibujado, un mero contorno, se hace de rogar. Resulta difícil plasmarlo en palabras, entonces entran en acción técnicas auxiliares que, sin embargo, constituyen el secreto de todo vendedor de nombres. Se los ve por la puerta abierta de sus tienduchas, llenas hasta los topes de papel de arroz, estatuillas de Buda y textos de plegarias escritas a mano, apuntando con un pincel a la hoja, durante horas. En ocasiones el nombre cae del cielo como un borrón por sorpresa, nítido y perfecto. Ante tal revelación, nada se puede ocultar. A veces los padres no quedan nada contentos. A veces los padres no quedan nada contentos y hubieran preferido el nombre, perdónenme. Ay, ahí está. No quedan nada contentos. Hubieran preferido un nombre más amable. Más amable. Hubieran preferido un nombre amable y lleno de optimismo, como Brillito de Luna o Río Benévolo para las niñas y para los niños, por ejemplo, El Objetivo. De nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo. Los clientes, descontentos, se van y refunfuñando se dirigen a la competencia. ¿Listo? A ver si... Ahí está. Es que creo que el IBE tiene problemas con la conexión. Listo. Ahí está el texto. Dice que es tomado de Tokarczuk 2019, Los Errantes, editorial Anagrama, y el título del texto se llama Vendedor de Nombres. Pregunta número 23. Considere el siguiente enunciado del primer párrafo. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. ¿Quiénes realizan las acciones descritas son? Los padres, los vendedores, los compradores o los seguidores de Buda. A, B, C o D. ¿Qué dicen ustedes? Disculpe, profe, repite la pregunta. Qué pena. Sí, tranquila, no pasa nada. Dice, considere el siguiente enunciado del primer párrafo. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. Quienes realizan las acciones descritas son los padres, los vendedores, los compradores o los seguidores de Buda. Profe, los vendedores de nombres. Y en este caso, ¿cuál La, sería? la B. La B. Dice, ¿quiénes realizan las acciones descritas? Los vendedores de nombres, los compradores de las tienduchas, los seguidores de Buda o los padres. Quitamos la D, quitamos la A. Los vendedores de nombres o los compradores de las tienduchas. En este caso, tal cual como nos lo dice el título, quienes hacen este proceso son los vendedores de nombres. ¿Listo? Aquí lo dicen, miren muchachas. El vendedor toma nota de estos datos y pide que vuelvas en unos días. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. ¿Quiénes? Los seguidores de Buda, no nos está hablando de Buda. Buda aparece hasta el final. Los compradores de las tienduchas, pues no. Los padres del futuro niño, no exactamente. En este caso la respuesta es la B. ¿Listo? Los vendedores de nombres, que en este caso se encargan de hacer todo el proceso que ustedes leyeron y nos dijeron que hacían respecto de lo que dice el texto. Pregunta número 24. ¿En cuál de los siguientes lugares ocurren los hechos descritos? ¿En una sala de partos, en una plaza de mercado, entre templos budistas o entre tiendas callejeras? A, B, C o D. ¿Qué dicen ustedes? La A y la C no son. Entonces, ¿cuál crees que es?
entre La B y la D son similares un poquito. sí, pero si nos vamos al texto, ¿qué es lo que te está diciendo el texto? La primera parte. Ah, esto he visto en una calle tienduchas, Y entonces en este caso la 24, ¿cuál sería? entre tiendas callejeras. La D. La, la D o la B, no te escuché. La D. La D. Tal cual. ¿Listo? Tal cual, muchachos. ¿Por qué no puede ser en una sala de partos? Porque no nos está hablando en ningún momento de una sala de partos. No nos está hablando en este caso de templo budista. Nos está hablando de la plaza de mercado. Bueno, hay muchas plazas de mercado. Pero en este caso la respuesta es la D. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Ahí lo está diciendo. Espérenme que está pasando el vendedor. Vale. En este caso, muchachas, la respuesta es la D. ¿Listo? Entre tiendas callejeras. Tal cual como nos lo está diciendo acá, miren. He visto en una calle tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. En una calle de tiendas. Y en una calle de tiendas es tiendas callejeras. ¿Listo? Pregunta número 25. Según el texto, la asignación de nombres se puede caracterizar como una superstición, tarea religiosa, responsabilidad que solo recae en los padres o actividad comercial realizada por especialistas. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La 25 o la 24? Es que aquí pasa tanto ruido. Ah, ¿qué tipo de lectura es? Esto no es una investigación, esto es más bien, yo creería incluso que puede abarcar o que puede estar dentro de, espérenme, a ver, busquémoslo acá. ¿Tú qué? Espérenme, lo buscamos en Google. Pero a simple vista yo diría que es un texto narrativo, ¿listo? ¿Por qué no es investigativo? Porque pues habla de una superstición, muchachas, no tiene nada que ver. Tokarczuk, a ver, Tokarczuk. Ahí está. Es una escritora polaca. Se llama Olga Tokarczuk. ¿Listo? ¿Qué nos habla en este caso? Pues obviamente uno no va a saber que ella es una escritora, pero en este caso, muchachas, no puede ser un tipo de investigación, no puede ser ni de periodismo, no puede ser... ¿Por qué? Porque es puramente narrativo. Esto sí es narrativo. A diferencia de los insectos, muchachas, de que es un insecto, este ya es más bien no investigativo, pero sí podría ser informativo. ¿Listo? Aunque incluso se podría decir que es informativo y no investigativo porque no tiene cifras, solamente nos está informando. Y en este caso, este tipo de texto ya viene a ser un tipo de texto narrativo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser algo real como no puede ser algo real. Pero en este caso, pues ustedes saben que un cuento, una historia, un relato, pues entra en el panorama de la ficción. ¿Listo? Entonces, según el texto, la asignación de nombres se puede caracterizar como una superstición antigua que ha sido abandonada, una tarea religiosa realizada por monjes budistas, C, responsabilidad que recae solo en los padres, o la D, actividad comercial. No es la A, no es la C, es la B o la D. ¿Qué dicen ustedes? La D, una actividad comercial. ¿Por qué es una actividad comercial? Porque en ningún momento nos están diciendo que es una tarea realizada por monjes budistas. Y a Buda lo nombran hasta el final. Pero imagínate tú, te voy a decir algo, espérame. Imagínate tú que había una muchacha ayer que nos dijo que había presentado un pre-IFES donde según, pues por eso yo digo, y era lo que yo le estaba diciendo. A ver, denme un segundo, busco por acá. Decía lo siguiente, ella decía, profe, pero es que en este caso, en el IFES o en el pre-IFES que yo hice decía que era la B, una tarea religiosa realizada por monjes budistas. Pero entonces yo le decía a ella,
y esto lo voy a investigar ahorita más tarde, si fuera una tarea religiosa realizada por monjes budistas, en primer momento el texto no se llamaría un vendedor de nombres y no nos hablaría de tienduchas que están en una plaza. Entonces ahí sí yo creo que, pues, según la respuesta que tuviste, Isabel, a mí me parece que es, Isabela, perdón, a mí me parece que también, en este caso la 25, corresponde a la D. ¿Por qué no puede ser la C, profe? Porque ya se sabe que se encomiendan a unas personas externas. No puede ser la A porque si es una superstición que ha sido abandonada, pero o sea, no es lo que tiene que ver. ¿Listo? Nos está diciendo de la asignación de nombres como tal. Entonces, es una tarea religiosa realizada por monjes budistas. Si ustedes quieren pueden volver a leer el texto. Ayer con los muchachos lo volvimos a leer y en ningún, o sea, Buda se nombra es por acá. Y pues sí, se nombra como que tienen estatuillas, pero para mí son más o es una actividad comercial. Y adicional a ello, Isabela y muchachas, esa idea se reafirma acá. Miren, dice, los clientes descontentos, o sea, ¿por qué le dirían los clientes? Si son clientes serían vendedores, y si son vendedores, ¿por qué entonces dice acá que se dirigen a la competencia? O sea, que se dirigen a otro tipo de vendedor de nombres, para buscar otro tipo de nombre. Entonces, en este caso no podría hablarse de competencia, porque si fuera competencia, ¿qué sentido tendría que se dijera que son monjes budistas? No sé si se logra entender lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, en este caso, muchachas, la respuesta es la D. ¿Listo? Actividad comercial realizada por especialistas. Pregunta 26. Tenga en cuenta el resumen del texto. Ustedes leyeron el texto, muchachas. Ahora les van a hacer un resumen. Dice, en cierto lugar, los padres, una vez han bautizado a sus hijos, acuden a tienduchas de adivinos entre estatuas de Brahma y montañas de papeles de arroz caligrafiados. Los adivinos consultan el horóscopo para determinar si el nombre asignado por sus progenitores le trae buen augurio al bebé. Si la respuesta es negativa, los padres marchan a la competencia por búsqueda de una segunda opción. El anterior resumen es ¿completo o incompleto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Correcto o incorrecto? ¿Creen que ese resumen es completo o no? ¿Qué es un resumen, profe? ¿Qué es un resumen? Una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Es, bueno, un resumen y síntesis es como decir lo mismo de forma más breve. Ya. Para no enredarnos. Entonces, ¿ustedes creen que esto de que diga que en cierto lugar los padres una vez han bautizado a su hijo, acuden a tienduchas de divinos entre estatuas de Brahma y montañas de papeles de arroz caligrafiados, los adivinos consultan el horóscopo para determinar si el nombre asignado por sus progenitores les trae buen augurio al bebé? Si la respuesta es negativa, los padres rechazan y se van a la competencia en búsqueda de una segunda opción. ¿Qué creen? ¿Es completo o incorrecto? ¿O correcto o completo? Profe, es incorrecto. Es la C. ¿Por qué? Porque, pues, que yo me acuerde en lo que leímos, ni siquiera han mencionado que los padres han bautizado a sus hijos antes de llevarlos con los vendedores de nombres. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo? No, que en este caso él dice, el anterior resumen es completo, no, correcto, no, incompleto ya que omite detalles relevantes del relato o incorrecto ya que presenta hechos que no son narrados. Entonces, en este caso, muchachos y muchachas, Es la C, incorrecto. Es la C. la C, ¿listo? Voy a tomarle captura, la voy a enviar al grupo, por acá, por acá, ¿dónde está? De la pregunta de ayer, la respuesta correcta es la C. Incorrecto. Hoy les explico. Es que yo les había dicho a los muchachos ayer que era incompleto. Pero sí es incompleto, pero es más bien incorrecto que incompleto. Ya que en este caso, si ustedes se dan cuenta, se está diciendo que es incorrecto ya que presenta hechos que no son narrados. Tal cual. Adicional a ello, ¿por qué? Porque dice que buscan nombres que están para o que llegarán al mundo, ¿no? Que van a ser bautizados. Entonces, empezando por ahí, es incorrecto. ¿Listo? Ya que presenta hechos que no son narrados o contados en la historia.
Listo. Y pregunta número 27. Cuando en el texto se dice, de nada sirve que el vendedor le explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo, sugiere que A. Todo hijo de cierta manera es una traba, pues trae retos y dificultades que sus padres pueden superar. B. Incluso un padre sabio justo como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada. C. Buda era un padre injusto porque le puso a su hijo un nombre poco agradable. O la D. Si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también se pudo equivocar con el de otros niños. Incompleto, incorrecto, Xiomara. Incorrecto, sí, es incorrecto, no es incompleto. Ahí fue el error mío. Esto igual yo les corrijo hoy en la noche a los muchachos que tuvimos clase ayer y les digo que... y les vuelvo a explicar. No se preocupen. Como les digo, uno también tiene derecho a equivocarse. Entonces, pues es válido corregir y seguir. ¿Listo? Pregunta número 27. Cuando en el texto se dice, de nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo, se sugiere que todo hijo de cierta forma es una traba. Incluso un padre sabio justo como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada. Buda era un padre injusto. O la D, si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también pudo equivocarse con el de otros niños. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál creen que es? Les voy a decir algo. La C no puede ser porque dice Buda era un padre injusto. Acuérdense que no podemos irnos a los extremismos. No conocemos si Buda era un padre injusto realmente. Entonces en ese caso la C no es. Si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también se puede equivocar con el de otros niños. Tampoco puede ser la D. Profe, ¿por qué no puede ser la D? Porque dice, si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también se equivocó o se puede equivocar con el de los otros niños. Pero si a ninguno le gusta el nombre como ratón, bueno, por decir algo, que el nombre salga ratón, pues a nadie le va a gustar y no es desafortunado. Lo que pasa es que es una cuestión de porcentajes que no podemos tener en cuenta en este caso. ¿Es la A o es la B? Todo hijo de cierta forma es una traba, pues trae retos y dificultades que sus padres deben de superar. Bueno, sabemos que no es la A. En este caso, muchachas, la respuesta es la B. Incluso un padre... La B. En este caso, la respuesta es la B. Incluso un padre sabio y justo como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que se nos está diciendo. De nada sirve que el vendedor les explique que Buda en persona llamó traba a su propio hijo. ¿Por qué? Porque incluso un padre sabio y justo como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada. ¿Listo? Voy por acá, voy a pausar.